Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. 30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo por Edgardo Melgar. Hoy vamos a hablar del tema del momento, las elecciones primarias e internas. Le damos la bienvenida al analista político Julio Navarro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jackie. Encantado de estar en su programa. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo está calificando usted en estos momentos este proceso electoral primario e interno? Yo creo que deberíamos de felicitarnos porque por fin se realizaron las elecciones primarias, que siempre estuvieron llenas de dudas. Hay algunos 5 factores que yo creo que hay consenso entre todas las personas que analizan este proceso que han gravitado en las elecciones primarias. Vea, el primero, el Congreso Nacional quedó en deuda en no aprobar una ley que normara las elecciones primarias. Eso me parece a mí que por parte del Congreso fue un cálculo político que cayó en la irresponsabilidad. En eso hay consenso. Eso quiere decir que para que hayan elecciones generales, el Congreso Nacional debe aprobar una nueva ley. Hay otro factor. Los 3 concejales, representantes de Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre, nunca se pusieron de acuerdo en todas las disposiciones que iban a normar el proceso electoral. Entonces, como no hubo consenso entre ellos, no pudieron definir protocolos, ni reglamentos, ni disposiciones comunes a los 3 partidos. Entonces, dieron la libertad de que cada partido manejara sus elecciones primarias como ellos les parecieran. Entonces, eso ha traído el problema hoy en día de los reclamos que se dan en cada uno de los partidos políticos. Es el segundo problema. No debe de seguirse dando eso. Los representantes al Consejo Nacional Electoral deben de ser daltónicos, o sea, no ver colores, sino que ver la responsabilidad que tienen con el país. Hay un tercer elemento común. El Registro Nacional de las Personas creó expectativas de que iba a entregar 4.8 millones de nuevas tarjetas de identidad. Creó expectativas, no le estaban exigiendo al Registro Nacional de las Personas, porque la ley habilitaba a votar con la tarjeta nueva o con la tarjeta que ya tenemos todos los hondureños. Al final el registro se enredó y no pudo cumplir. Y el mayor defecto que tuvo el registro fue en no saber asignar el centro electoral donde debía votar cada ciudadano. Esa debilidad, muchos la critican porque una gran cantidad de jóvenes que votaban por primera vez no pudieron hacerlo. Aunque la experiencia en Honduras nos dice que en las elecciones primarias vota el voto duro de los partidos y son pocos nuevos votantes los que asisten a elecciones primarias. Pero el Registro Nacional de la Persona tiene la obligación de reivindicarse, entregar las tarjetas de identidad, incorporar al Censo Nacional Electoral los domicilios, los locales donde los hondureños deben votar. Otro elemento común, lamentablemente, la mayoría de los hondureños al interior de los partidos políticos tienen malos hábitos que han venido experimentando en todos estos procesos electorales. Entonces, nuevamente hay denuncias de fraude al interior de los partidos políticos, ya tanto en la planilla presidencial, en la planilla de alcaldes, como en la planilla más de diputados. Eso debe ser lamentable, porque el Estado puso 1.120 millones para estas elecciones primarias. Jackie, eso significa que por cada persona que se inscribió en un partido, el Estado aportó 30,000 empiras por cada persona.
porque participaron en estas primarias aproximadamente unas 42,000 personas. Entonces, yo creo que para los partidos no se vale usar los fondos del Estado para cometer fraudes al interior de un proceso interno. En eso hay consenso porque hay reclamos en todos los partidos y en todas las planillas. Y otro elemento que hay es que sin duda nosotros debemos de comprometernos de aquí para allá como ciudadanos y a los dirigentes de los partidos en crear una cultura de respeto a la voluntad del ciudadano cuando va a votar. Eso nos debe obligar a sacar a los partidos políticos del escrutinio de las elecciones generales. En la última propuesta de la ley electoral se manejaba que debían de haber 3 representantes de los partidos mayoritarios, Libre, Nacional y Partido Liberal, en los puestos de presidente, secretario y escrutador. Hoy, con todos los reclamos que hay al interior de cada partido, digo yo, tienen autoridad ética y moral estos 3 partidos para reclamar ser ellos los representantes a las mesas electorales. Yo creo que debíamos de ensayar otro mecanismo, que vayan personas investidas de autoridad, tomándoles promesa de ley para que vayan a realizar los escrutinios, porque no podemos seguir nosotros en esa situación. Sí. Bueno, ya le vamos a preguntar en una sola palabra que nos defina este proceso electoral. Ya nos ha dicho, son varios los problemas que se registraron en este proceso electoral interno, y le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Gracias por estar con nosotros. Hoy se cumplen 7 días de haberse celebrado ya este proceso electoral primario. ¿Cuál es el sabor de boca que tiene usted en estos momentos de este proceso electoral? Hola Jackie, gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de 3030. Mira, más que lo que yo perciba como persona, porque una sola persona realmente es irrelevante para lo que la mayoría de la población puede percibir, es precisamente eso, la población en base a lo que se puede ver a través de pláticas con personas, a través de las redes sociales, a través de las manifestaciones en los medios de comunicación. Y también importante contrastarlo con lo que los mismos políticos de los diferentes partidos están manifestando, junto con lo que es la información oficial del Consejo Nacional Electoral. Anoche en cadena nacional nos fue informado que hay exactamente 29 escritos de impugnación presentados, de los cuales 18 son del Partido Nacional, 4 son del Partido Liberal y 7 son del Partido Libre. Y adicionalmente fuimos informados, toda la población, que hay hasta el momento 1.192 actas que tienen irregularidades y que presentan posibilidades de ser fraudulentas. Entonces, eso junto con el resto de la información que anda circulando en los medios de comunicación y las redes sociales, deja una mala sensación en la población y no refleja una transparencia en el proceso electoral. Hay muchas sospechas de fraude en todos los partidos en los diferentes niveles de elección, tanto para presidente como para alcaldes como para diputados. Y aquí lo importante es que el Consejo Nacional Electoral tiene un enorme reto, que es de demostrarle a la población que puede hacer las cosas bien. Es importante entonces que dé a conocer públicamente toda la información, no solo a veces, no solo partes, sino que todo el tiempo. Si le vamos a dar acceso a la población, a los medios de comunicación y a los veedores, al lugar donde se están haciendo los conteos, debe ser permanente, no solo por ratos, porque el hecho de que un rato te dejen ver y otro rato no te dejen ver, ya ahí ya genera duda de qué es lo que está pasando cuando no dejan ver. Hoy estaba viendo en la tarde en los noticieros de Televicentro que porque iban a comer estaban no permitiendo ver a los veedores. Eso no es correcto, deberían de salir a comer por turnos. La mitad de la gente una hora, la otra mitad otra hora, y de esa manera siempre debe haber veedores para asegurarnos de no generar esas dudas y esas sospechas de fraude en el proceso. Entonces, el proceso no ha terminado, pero es importante entonces que todos los movimientos políticos que tienen dudas o que tienen información o evidencia de que le fueron afectados negativamente en este proceso electoral, deben presentar sus escritos de impugnación o los escritos que correspondan
Y obviamente eso debería de ser dado también a conocer a la luz pública. Esos 29 escritos de impugnación que hicieron estos movimientos de los tres partidos deberían de estar en el sitio web del Consejo Nacional Electoral. Por lo menos yo hoy lo busqué varias veces y no lo encontré, porque eso es parte de la transparencia también. Tenemos que ver qué es lo que están reclamando estos candidatos que se sienten afectados por el proceso de votación del domingo pasado. Y por el otro lado, también la respuesta del Consejo Nacional debería de ser publicado en la página web para que todos los hondureños sepamos entonces cuál fue la respuesta que se le dio a esos participantes del proceso que sintieron afectación. En resumen, el Consejo Nacional Electoral tiene un enorme reto para demostrarle a la población que puede hacer las cosas bien. Lamentablemente, hasta el momento, lo que tenemos son más dudas que certezas en este proceso. Y es importante cambiar eso porque no podemos tener dudas de nuestra democracia en nuestro país, más viniendo de procesos electorales fraudulentos en el pasado, en donde ya hoy ya la población está predispuesta, con una predisposición a lo que es una idea preconcebida de lo que es el fraude, y eso lo tenemos que eliminar. Y no me refiero a la idea preconcebida, me refiero al hecho del fraude. No podemos tener procesos electorales fraudulentos, y para eso entonces tienen que ser procesos transparentes, libres, y aparte de eso se tiene que demostrar que lo son, y la población lo tiene que percibir de esa manera. Pero hasta el momento eso no ha pasado, y es un reto enorme el que tiene el Consejo Nacional Electoral para poder hacer las cosas bien. Bueno, y un reto en el cual ayer en la cadena escuchábamos el 66% de las actas ya están escaneadas, don Julio. Hoy hablaban de un 80%, pero no hay veedores. No hay instituciones como el COEP que pidió la semana pasada ingresar, verificar cómo están haciendo el conteo. Todo se está llevando a cabo por medio de la web. Entonces, ¿cómo vamos a generar transparencia si no hay veedores que estén realizando el trabajo de observadores? Don Julio Navarro, hoy estaban diciendo que necesitaban que gente de nivel internacional viniera a observar lo que estaba pasando. Yo creo que el veedor ve poco, porque el veedor lo que ve es un acta que mandaron de la urna 728 o 3020. Esa acta viene con firmas y ahí lo que hacen es escanearla. O sea, el veedor más bien es necesario allá cuando está el escrutinio, pero no tanto en la transcripción. Además, mire, a mí me parece que un proceso electoral va a tener transparencia por la cantidad de veedores que estén frente a un digitador. No, por favor, va. Un proceso electoral debería, su naturaleza misma, en su origen, desarrollo y su transformación, debía estar garantizado de transparencia. Pero que un veedor venga a dar legitimidad o legalidad a un proceso electoral, esa es una deficiencia que debemos de superarla. Es decir, que no deberían de haber personas como el Instituto de Acceso a la Información Pública que estén ahí viendo qué es lo que está pasando. Porque imagínense, nosotros estuvimos 3 días sin información. Varias instituciones han estado pidiendo ver qué es lo que está pasando desde adentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opina usted, don Pedro Barquero? Es que es parte de un todo. O sea, no es que solo los veedores en esta etapa del proceso te van a garantizar la transparencia. Tenían que haberse hecho muchas cosas previas a este punto en el que estamos para poderle dar la tranquilidad al pueblo hondureño, que no se hicieron y no se le dio esa tranquilidad al pueblo hondureño en aquellos momentos de aquí para atrás. Ahora, de aquí en adelante hay que hacer las cosas bien, porque tampoco es que vamos a decir, bueno, como ya no se hicieron las cosas bien de aquí para atrás, ya de aquí en adelante tampoco. No, corrijamos las cosas que hay que corregir. Además, hay muchas cosas ahorita que en el conteo de las actas se pueden descubrir. Hoy tuve la oportunidad de hablar con varios candidatos de diferentes posiciones, de diferentes partidos políticos. Y casi todos con los que hablé me decían que tenían actas y me las mandaron por WhatsApp, en donde habían errores de suma, posibilidades de que inflaron votos y todo ese tipo de cosas. Actas que decían, por ejemplo, que en esta mesa hay 200 votantes, pero habían candidatos a diputados con 600 votantes. Entonces, eso obviamente es algo que se puede corregir ahorita, en esta parte del proceso.
¿Qué debió haber pasado el domingo cuando se estuvieron llenando las actas? Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que ya pasó, ya pasó. Ahora lo que hay que hacer es agarrar todas esas actas, revisar que estén bien cuadradas y las que no cuadren, entonces, pues proceder en base a ley y anularlas o hacer lo que se tenga que hacer. Pero no podemos obviar el hecho de que hay cosas que pueden ser arregladas de aquí en adelante y no solo porque fueron hechas mal de origen, dejarlo así. O sea, de origen hay que aprender la lección y que no pasen las elecciones de noviembre. Y de aquí en adelante, entonces, cada ascensión, cada urna, cada voto, si es posible, para poder verificar que se esté. Bueno, estamos teniendo problemas con don Pedro Barquero. Y hay una cuestión, por ejemplo, en la planilla de diputados, si un acta no coincide el número de votantes con el número de marcas, esa acta debe anularse. O sea, si hay 120 electores que llegaron a esa urna, ningún candidato a diputado podría tener más de 120 marcas, suponiendo que solo votaron por él. Sí. Pero si un diputado tiene más de 120 marcas en esa acta debe ser anulada, totalmente anulada. En la planilla presidencial también, si el número de votantes no coincide con el número de votos que le asignan a un candidato, sumados los 3 candidatos en el caso de los liberales, sumados los 2 en el caso del Partido Nacional y sumados los 4 en el caso del Partido Libre, también debe anularse. A mí me parece que con ese número de actas que se plantea, que tienen irregularidades en ese sentido, se estarían anulando aproximadamente unos 60,000, entre 60,000 y 45,000 votos por partido. O sea, hay partido que el Partido Nacional, que anda ahí como por 90 votos por urna, le anularía unos 90,000 votos si aparecen esas irregularidades. Yo no creía que en el Partido Nacional apareciera tanta irregularidad porque ellos se notan que dicen que han administrado bien el proceso. Pero cuando hay 18 reclamos en el Consejo Nacional de Elecciones y hay 7 del Partido Liberal y 4 del Libre, quiere decir que lo que nos ha venido vendiendo el Partido Nacional de que su proceso ha sido totalmente transparente, no lo es. Y entonces también ahí debe de actuarse. Yo creo que es preferible anular actas irregulares que sumar actas que van a ensuciar los resultados electorales en cualquiera de las planillas. ¿Y qué va a pasar entonces con esa gente que se levantó temprano, que fue a votar, que ejerció su derecho? Esa es la burla que se le ha hecho a esas personas que aún arriesgando su salud llegaron a votar. Pero eso, como decía Barquero, eso ya pasó. Lo que no podemos tolerar es que eso vaya a seguir en las elecciones de noviembre. Y a mí me parece que en eso la empresa privada, que ha sido una cámara o ha sido un gremio muy beligerante en la vigilancia de la democracia en Honduras, debería tomar más partido. Porque hasta el momento los grupos sociales organizados solo hacen pronunciamiento y los partidos políticos ni eco le dan a eso. Entonces habría que usar otro mecanismo de presión para que el Congreso Nacional, por ejemplo, apruebe una ley en los próximos 10 días totalmente transparente y que estén claros los puntos que deben de funcionar y cómo debe actuar el Consejo Nacional de Elecciones. Porque seguir dejando eso para lo último, no creo yo que el proceso democrático en Honduras pueda prosperar o pueda legitimarse. Bueno, imagínense, entonces no sería desechar las actas y no contar los votos, no contar voto por voto. Realmente la empresa privada, ¿cuál es la línea de la empresa privada, de toda la empresa privada en estos momentos? Porque quieras o no, el proceso electoral primario es el primer paso, paso para ir al proceso general. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos su respuesta, don Pedro Barquero. Ya volvemos.
Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos con el analista político Julio Navarro y también el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Nos fuimos a pausa, antes le hicimos una pregunta. ¿Cuál es la exigencia de la empresa privada? Aquí don Julio Navarro nos dice, bueno, se deben subsanar las actas que presentan irregularidades. Resulta que solo son 1.192 actas que presentan irregularidades de las 23.880. Hay quienes dicen que deben contarse voto por voto. ¿Usted qué opina? Bueno, estoy de acuerdo que se tienen que subsanar todas las solicitudes o escritos que metan las personas que han sido afectadas durante este proceso. Hasta el momento son 1.192 actas, seguramente de aquí en adelante se van a encontrar muchas más. Es importante que todos los políticos de diferentes cargos de elección popular, los diferentes niveles, presidencial, alcaldías y diputados, vayan al CNE a presentar sus escritos para poder exigir justicia, y es necesario entonces después cuantificar a ver cuántas actas con sospechas de fraude hay, y en base a eso poder tomar decisiones, porque también si al final de cuentas nos damos cuenta que solo es el 1, 2, 3% de actas fraudulentas, pues realmente digamos que es una afectación estadísticamente baja, pero si nos damos cuenta que el 50% de las actas tienen sospechas de fraude, realmente que todo el proceso sería al traste. Entonces es necesario que todas las personas que se sienten afectadas metan esos escritos, que lleven sus evidencias, que se cuantifique después cuáles son todas las actas y en función de eso tomar decisiones. Lo importante aquí es que tratemos de tener un proceso que realmente respete la decisión popular del pueblo hondureño en las urnas. No podemos permitir esas manipulaciones que bien señala el abogado Pineda, el abogado Raúl Pineda, que es del Partido Nacional, que dice que hay un plan por parte del narcotráfico en el país para seguir controlando el poder. Y eso lo dice alguien del mismo partido político. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que haya manipulación por parte del crimen organizado, por parte del narcotráfico, por parte de cualquier fuerza política, de cualquier partido, para adueñarse de las elecciones. Es importante que tengamos una verdadera democracia. La falta de democracia resiente a las personas. Hay muchos jóvenes que pierden la ilusión por el hecho de que no sienten que se refleja su voluntad en el proceso de conteo de los votos y de las actas. Entonces es importante que le demos esa confianza al pueblo hondureño de que su voto vale, de que su voto cuenta y que se va a respetar la voluntad popular del pueblo hondureño. ¿Cómo devolverle a la gente la confianza, don Julio Navarro, para que la gente en el proceso electoral general salga a votar? Si actualmente muchas personas tienen muchísimas dudas por cómo se ha manejado este proceso electoral primario. Yo creo que había que hacer todo el esfuerzo por respetar la voluntad del elector. Si hay más de casi 1.200 actas cuestionadas, y qué bueno que el Consejo Nacional de Elecciones las ha ido apartando, esas actas cuestionadas. Antes, ¿sabe cómo se hacía cuando había el bipartidismo? Se reunían las corrientes de cada partido con un representante del tribunal de aquella época. Y entonces le decía, resuelvan ustedes el problema en estas actas, cuáles van a anular y cuáles van a contar. Yo creo que ahora así debía hacer el Consejo Nacional de Elecciones. Como los partidos fueron los responsables de realizar, de ejecutar, supervisar y hacer los conteos de las elecciones primarias, entonces, vea, un representante del Consejo y los representantes de las dos corrientes del Partido Nacional, aquí están las actas sospechosas, revísenlas y ustedes resuelvan. Lo mismo en el Partido Libre, llamar todos los que participaron en corrientes. Y lo mismo dentro del Partido Liberal, para que cada partido resuelva los problemas que ellos tienen bajo principios jurídicos y de ética que hay para manejar un proceso electoral. Digo esto ¿para qué? Para no irrespetar la voluntad del elector que fue a votar de buena fe, creyendo que los que administran la urna le iban a respetar su voto. Y el otro elemento que debe hacer el Consejo Nacional de Elecciones, esas actas que aparecen sumamente adulteradas. Yo miré una, por ejemplo, que un primer diputado tiene 500 votos y en esa acta solo votaron 38 personas en esa urna. Esa urna hay que agarrarla y hay que ir a buscar
a esas personas que estuvieron en la mesa electoral y hay que deducir responsabilidades jurídicas, porque si no ponemos un ejemplo de ese tipo, aquí a nadie han juzgado por delitos electorales y toda la vida han habido reclamos de delitos graves a nivel electoral. Entonces yo creo que ya es tiempo que sentemos un precedente. Pero yo repito, hay que hacer todo lo necesario para que esto no se repita en las elecciones de noviembre. Hay una cuestión que planteaba el señor Barquero, es este próximo Congreso Nacional va a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, actualmente cuestionada por la poca independencia que tiene de los otros poderes del Estado. Este nuevo Congreso en el 2023 va a elegir al nuevo fiscal general de la República. También el fiscal ha sido cuestionado. Va a elegir Tribunal Superior de Cuentas, todos los organismos que elige el Congreso. Por eso estas elecciones primarias eran muy importantes, porque el elector podía seleccionar personas para el Congreso que no hayan estado comprometidas con toda esta caída en picada que hemos tenido nosotros de la institucionalidad del país. Bueno, y es que hemos visto en los últimos días a varios precandidatos molestos. Una, desde que no teníamos los resultados el mismo día, complicó todo. Dos, que no se tuvo el acceso a la prensa, no hubo veeduría, eso vino a abonar un poco más la problemática, y hay quienes, como don Luis Zelaya, están calificando de farsantes y corruptos a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Usted, don Pedro Barquero, ¿qué opina del trabajo que han hecho los miembros del Consejo Nacional Electoral? ¿Deberíamos ir con el mismo pleno para las elecciones generales? Mira, antes de contestarse esa pregunta, hay un tema importante con lo que acaba de decir don Julio en este momento. Y es una solicitud al Ministerio Público para que por medio de la Fiscalía de los Delitos Electorales llame a las personas que firmaron esas actas que tienen inconsistencias y que se deduzcan las responsabilidades. Nuestro marco jurídico ya establece el trabajo de la Fiscalía, y específicamente en la Fiscalía hay un departamento de delitos electorales y ellos deben de actuar, y deben de actuar ya. Y esas investigaciones tienen que ser públicas, porque es necesario que tengamos un preceptivo, que son personas que se prestaron para el fraude electoral, que sean castigadas con todo el peso de la ley. Esa va a ser la única manera, a través de un sistema de premios y castigos, que realmente vamos a poder fortalecer la democracia en nuestro país. Nosotros, como empresa privada, vamos a hacer un debate para preparar los perfiles para estas personas de elección que el Congreso va a tener que definir en los próximos años, que es la nueva Corte, nuevo fiscal y todo lo demás. Es importante también que hagamos perfiles de los aspirantes a diputados, y vamos a continuar tratando de informar a la gente sobre los mejores hombres y mujeres para los cargos de elección popular. Pero debemos de comenzar por las investigaciones del Ministerio Público, que ya debe de estar actuando, y si no está comenzando, que comience ya, para poder deducir responsabilidades a todas y cada una de las personas que firmaron las actas fraudulentas. No podemos permitir que se respete la voluntad popular en las urnas y que se respete y se atropelle nuestra democracia, no permitiendo que tengamos un proceso limpio. Sin duda, Bueno. deberíamos de despertar la Fiscalía. La Fiscalía sobre delitos electorales nunca ha actuado, nunca ha actuado. ¿Por qué? ¿Qué coincidencias tiene para no actuar? Si fue creada para algo, pues, para supervisar, revisar, monitorear y también detectar los fraudes electorales que se hayan dado, ya sea en primarias o en elecciones generales. Eso es muy fácil. En un acta están los nombres, está la identidad de las personas que hicieron el escrutinio, y si aparece alterado, a esas personas debe de llamarse. Y esas no van a decir a quién respondía, quién les dio dinero para que alteraran actas, porque no es cierto que un ciudadano común de por sí altera actas. No, hay uno más arriba, que es el que lo induce porque le da dinero para que pueda cometer esas alteraciones en las actas electorales el día de las elecciones.
Don Julio, no me contestó Pedro Barquero sobre el tema de si deben o no deben seguir los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral, viendo todo lo que ha pasado con el tema de elecciones primarias e internas. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con esta respuesta. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos con don Julio Navarro, quien es analista político, y también con Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Don Pedro, ¿deben o no deben renunciar los consejeros del CNE? Ok, aquí hay varios elementos. Primero, de entrada, el modelo arrancó mal. Se debieron haber nombrado, en vez de nombrar políticos que representan partidos políticos o intereses políticos, se debieron haber nombrado desde un inicio notables de la sociedad civil sin una participación activa partidaria para que pudiéramos tener un proceso más objetivo y menos contaminado de la política. Ahora, el proceso ya comenzó con estas personas y hay que entonces darles un espacio para ver cómo van a actuar con los escritos y las solicitudes de impugnaciones y si realmente van a poder hacer lo correcto, si van a poder ayudar a transparentar este proceso, si van a eliminar las actas fraudulentas, si van a obligar al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Electorales a actuar en contra de las personas que firmaron las actas fraudulentas. Y de esa manera entonces pues digamos que se ganarían una oportunidad por parte del pueblo hondureño para continuar en sus posiciones. Pero si de aquí en adelante no siguen haciendo su tarea bien y se termina este proceso interno con las mismas dudas de fraude, sin haber tenido consecuencias las personas que adulteraron las actas, que ya andan circulando por todos lados, entonces lo mejor sería cambiarlos por notables de la sociedad civil sin una activación fuerte en lo que es identificación partidaria para asegurar una independencia por parte de las nuevas personas que estarían nombradas. Así que yo lo que te digo es que démosles chance, esperemos a ver unos días para ver cómo actúan con todos estos reclamos que se tienen encima, que ya tienen 1.192 actas identificadas, ya hay 29 escritos presentados, van a haber muchísimas más actas que se van a identificar en estos días, van a haber más escritos que se van a meter en estos próximos días, veamos a ver cómo trabajan y si no trabajan bien, habría que cambiarlos. Ahora, si hacen bien su trabajo, se merecerían la oportunidad. Bueno, y eso era algo bueno abordarlo. Entonces, como solución a esta crisis que estamos teniendo en estos momentos, ustedes dicen, una, que se subsanen las actas mediante la incorporación del Ministerio Público y de notables que estén pues fiscalizando las mismas. Es excelente la idea que da Barquero. Consejo Nacional de Elecciones. Aquí hay 192 actas firmadas por tales y tales personas. Fiscalía de los Delitos Electorales, aquí tiene todo esto, para que investigue y haga las deducciones, las responsabilidades que conforme a ley requieren. El otro elemento, yo no creo que cambiando funcionarios se van a resolver problemas. La cultura nuestra es que cada nuevo que llega quiere refundar una institución y no hay tiempo más para aprender rápido. Yo creo que el elemento más fundamental para que hayan habido elecciones primarias fue el Consejo Nacional de Elecciones, que no tuvo los apoyos necesarios. Mire, el presupuesto se lo dieron el 25 de enero de este año. ¿Qué licitaciones iban a hacer sobre el TREC, sobre todo eso? Ninguna. Entonces los apoyos no se dieron como deberían de darse. Al final hicieron lo que pudieron. Ahora, los miembros del Consejo necesitan apoyos de carácter logístico, porque las 3 personas que están allí no tienen experiencia logística. Pero no podemos negar que los que están ahí representan a un partido político. No, yo le dije, no son daltónicos, tienen su colorcito que miran para cualquier otro lado, pero ellos deberían de asumir la responsabilidad de conducir un Consejo Nacional de Elecciones en otro sentido, no representando nada más los intereses de un partido, porque como profesionales se van a desprestigiar. Vea, el Registro Nacional de las Personas también hizo un buen trabajo de lograr documentar unos 4.8 millones. El gran problema de ello es que crearon una expectativa
tecnológica al margen de la cultura del hondureño que los hizo al final no cumplir con las expectativas que crearon. Pero recuerde que el Registro Nacional de las Personas en estas elecciones primarias no tuvieron incidencia. No tuvieron incidencia y la van a tener en las elecciones generales. No podemos llegar como actualmente estamos, de que hay 1.600.000 personas que les cambiaron el domicilio electoral. No puede ser. Ni tampoco pueden llegar 600.000 nuevos jóvenes sin la tarjeta de identidad en sus manos para poder ir a votar. O sea que el trabajo debe haber comenzado ya en el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional de Elecciones debe también desde ahora comenzar y crear un aparato logístico que ayude. Mire, ya no se vale de que a las 12 de la noche del sábado estaban llegando las urnas a los lugares de distribución y que ahí estaban los representantes de cada municipio para recoger las urnas y llegar a las 5 de la mañana del domingo. Eso no se vale, no puede ser. Y eso faltó aparato logístico, porque las personas, 3 personas y los otros que dirigen ahí no tienen la experiencia logística que en otros tiempos ha habido. Pero sí yo les he visto la buena voluntad de que realmente las elecciones primarias se realizaran. Así es. Ya, don Pedro Barquero, ¿han tenido ustedes oportunidad como sector privado de hablar con la comunidad internacional, con observadores y hasta con los mismos consejeros del Consejo Nacional Electoral? Sí, hay comunicación con todos los actores relacionados con el proceso electoral primario. Obviamente nosotros como sector privado tenemos que estar informados de qué es lo que está pasando y tenemos canales de comunicación con todas las diferentes instancias. Ahora, lo importante de esto es que los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que estar conscientes de la enorme responsabilidad que tienen. Aquí está en juego nuestra democracia y tenemos que salir fortalecidos y no debilitados en nuestra democracia de este proceso. Y ellos son en este momento los responsables de lo que vaya a pasar en estos próximos días. Si caemos en una crisis política, si caemos en una convulsión social a raíz de un descontento por un proceso electoral interno mal manejado, los responsables van a ser ellos. Entonces tienen que actuar de acuerdo a la responsabilidad que tienen. Por eso es importantísimo. Se miraría muy bien, porque ya todo el pueblo hondureño ha visto actas fraudulentas. Ellos lo reconocieron anoche en cadena nacional. 1.192 actas por el momento, 29 escritos de impugnación. Se miraría muy bien si el Ministerio Público actúa y deduce responsabilidades en base a ley de manera oportuna también a las personas que firmaron esas actas fraudulentas. No podemos permitir que estas personas queden impunes. Y eso sentaría un buen precedente para este proceso interno, para los futuros procesos electorales, sobre todo para el proceso de noviembre. Ahora, el Ministerio Público tiene que actuar rápido también, porque justicia tardía tampoco es justicia. Si inician los procesos y se tardan 2 años meter las acusaciones a las personas involucradas de eso, de nada sirvió. No se sentó un precedente ni para estas internas ni para las generales de noviembre. Tienen que actuar diligentemente, rápidamente, para poder sentar el precedente que el país necesita. El pueblo hondureño necesita recuperar la confianza en la democracia y la única manera es asegurándonos de cumplir con la ley y de castigar a las personas que han hecho fraude en esas actas que están generando muchas dudas en el proceso. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Se incorpora Rafael Jerez, él es asesor legal de la ASJ y también parte importante de esta campaña 3 de 3, una campaña que estaba obligando a los precandidatos pues a hacer las cosas transparentes y a mostrar pues 3 iniciativas. Si nos puede decir a esta hora de la noche, ¿quiénes fueron los precandidatos presidenciales que presentaron estas iniciativas que ustedes estaban pidiendo? Bienvenido. Hola Jackie, buenas noches, un placer saludarla, igual a don Pedro Barquero y a don Julio Navarro, que ya está en el programa. Bueno, la iniciativa 3 de 3, primero que todo, tenía como objetivo transparentar el perfil de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular en los 3 niveles. En el caso, como usted lo menciona, de los precandidatos y precandidatas, logramos que 2 lo llenaran. El primero fue el ingeniero Luis Zelaya por el Partido Liberal
y el segundo, don Carlos Eduardo Reina, por el Partido Libertad y Refundación. Tratamos de contactar, porque también en honor a la verdad, la iniciativa la lanzamos en un promedio de 3 semanas antes de las primarias. Era un poco tiempo. Lo bueno es que sí teníamos un grupo de jóvenes muy extenso trabajando en ello y logramos contactar a Mauricio Oliva, Xiomara Castro. En el caso del doctor Oliva no logramos que llenara el perfil, sí lo hizo su precandidato a alcalde por Francisco Morazán. Y en el caso de doña Xiomara Castro nos manifestó que estaba anuente de participar de cara a las elecciones generales. Entonces esperamos que así sea, porque de cara a estas elecciones generales sí vamos a buscar que todos los candidatos de los 14 partidos políticos inscritos llenen su 3 de 3 y que la gente lo pueda ver. Bueno, y es que es el deber de ellos. Ustedes como jóvenes estaban pidiendo ser parte de la veeduría al momento del conteo de votos, de la revisión de acta. ¿Qué les dijeron? ¿Los dejaron ingresar o no? Bueno, primero creo que le voy a contar un poco más atrás, en orden cronológico. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar como observadores del proceso electoral el día de la elección. Teníamos un aproximado de 90 observadores a nivel nacional y también estamos trabajando en coordinación con otras organizaciones de jóvenes que también participaron en calidad de observadores. Después de eso, claro que tuvimos bastantes hallazgos. Justo hemos estado trabajando en el informe de observación electoral que vamos a presentar, tanto públicamente como al Consejo, y nos dimos cuenta que nuestra presencia para poder enriquecer esos hallazgos no se podía agotar en el día de la elección, porque el escrutinio definitivo en sede del INFOP y del Consejo Nacional Electoral iba a ser muy relevante, como lo hemos visto en los últimos días. Debido a eso decidimos presentarnos en el INFOP para poder entrar como observadores del escrutinio. El día que acudimos, si no me equivoco, fue martes o miércoles, no pudimos entrar, pero después se nos informaron 2 cosas. Primero, los consejeros suplentes presentaron la solicitud que nosotros ya habíamos enviado a Secretaría General del Consejo para poder entrar como observadores en esta etapa. Esa solicitud fue respondida favorablemente para una de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, que se llama Red Mundial de Jóvenes Políticos, pero en nuestro caso no hemos recibido respuesta. Ahora, después vimos una noticia en la que la consejera Rixi Moncada manifestó que no se necesitaban acreditaciones para entrar al INFOP y para llegar también al Hotel Plaza Juan Carlos, que es donde tienen también un centro de cómputo. Eso fue, si no me equivoco, el viernes. Y el plan para esta semana es, bueno, evaluar la posibilidad de ir, porque también recordemos una cosa, ya ha pasado procesamiento de datos en números importantes, entonces claro que es importante ir, pero también seguir construyendo el informe con los hallazgos que tenemos hasta ahora y por otra parte también exigir el esclarecimiento de las actas que tienen inconsistencias, que según el Consejo ascienden a un poco más de 1.140 actas, si no me equivoco. Entonces, ese es el plan para esta semana. Queremos seguir participando y naturalmente presentar los hallazgos que tenemos hasta el momento. Bueno, hemos recibido varios mensajes sobre el movimiento de Luis Zelaya. Ellos están exigiendo ver los votos. ¿Qué debe de hacer en este caso el Consejo Nacional Electoral, don Julio Navarro? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe de atender todas las solicitudes de impugnación de actas y del proceso en general que existe. Yo creo que el ingeniero Luis Zelaya tiene el derecho de que el Consejo Nacional de Elecciones lo escuche, ponga las personas pertinentes para que puedan hacer las revisiones generales de aquellas urnas que él cuestiona o de los mecanismos y procedimientos que se usaron al interior del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque una sospecha de fraude interno dentro del Partido Liberal debilita al partido como tal. Y yo creo que la democracia de Honduras electoral necesita partidos fuertes, partidos unidos, que se comprometan con la sostenibilidad del sistema que hasta ahora tenemos. En síntesis, el señor Luis Zelaya tiene todo el derecho de reclamar las cosas que él considera que no fueron correctas y el Consejo Nacional de Elecciones debe darle trámite, o las otras instancias
el Tribunal de Justicia Electoral, si es necesario, hasta que pueda darse fin a todos los reclamos que hacen los que han participado en este proceso electoral. Su mensaje final, don Pedro Barquero, más enmarcado en qué debería tener esta nueva ley electoral. Bueno, la nueva ley electoral tiene que considerar el hecho de cómo se van a conformar las mesas. Es importante que no queden excluidos los partidos, es importante que no queden excluidos los partidos pequeños, pero es importante que sean. Entonces, si en caso se está considerando hacer esta nueva ley, que no sé si realmente conviene o no hacer una nueva ley a estas alturas del partido, porque ya empezamos el proceso electoral con la ley vieja, no sé si cabe a medio proceso cambiar la ley nueva, pero independientemente de cuándo entre en vigencia, tiene que tener el elemento también de la segunda vuelta. Eso es importante, nuestra realidad política cambió, no tenemos un bipartidismo fuerte como lo teníamos antes del 2009, ahora tenemos un fraccionamiento enorme de partidos políticos y eso hace una verdadera necesidad técnica de tener una segunda vuelta. También es importante que nos aseguremos de que tenga todos los elementos para transparentar todo el proceso electoral desde el inicio hasta el final y en cada uno de sus pasos. Y por el otro lado, es necesario que nos aseguremos que estos procesos fortalezcan nuestra democracia y no que la debiliten. En Honduras no podemos seguir generando más inestabilidad. Ya suficientes problemas tenemos. La inversión extranjera directa se cayó casi 20% en 2018, casi 50% en 2019, y eso antes de la pandemia y antes de los huracanes. La pobreza ha crecido, la pobreza extrema ha crecido, se han perdido una enorme cantidad de puestos de trabajo y todo esto parte, entre otras razones, por la falta de estabilidad política y la falta de democracia y Estado de Derecho. Necesitamos tener una verdadera democracia, necesitamos fortalecer nuestro Estado de Derecho para poder entonces pensar en encaminarnos en una verdadera ruta de desarrollo económico y social, que en este momento vamos en la dirección contraria. Muchas gracias, Jackie. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Vamos a ir a la pausa. Muchísimas gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Nos vamos a quedar con el análisis de don Julio Navarro y también el análisis de Rafael Jerez de la ASJ. Ya volvemos. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos con el asesor legal de la ASJ, Rafael Jerez, y también con don Julio Navarro, quien es analista político. Vamos a ver proyecciones en estos momentos. Sí, mire, trajimos un cuadro para ver la proyección de lo que hay hasta ahora según los informes del tribunal. El tribunal el Consejo Nacional Electoral ha dado 4 informes. De esos 4 informes, el primero, el señor Azpura tenía 100 votos por urna promedio. Don Yanni Rosenthal tenía 46, Luis Zelaya 24 y Xiomara Castro 81. Primer conteo. Segundo informe, Azpura bajó a 83 por urna, Yanni Rosenthal subió a 54, Luis Zelaya subió a 29, Xiomara Castro bajó a 54 por urna. En el tercer corte, Narcia Fura subió a 96 por urna, Yanni Rosenthal 45, Luis Zelaya se mantuvo en 29, Xiomara Castro subió a 64. En el cuarto corte, que es el de ayer por la noche, Narcia Fura bajó a 83, Yanni bajó a 46, Luis Zelaya subió a 33 por urna y Xiomara Castro a 63 por urna, se mantuvo más o menos. En promedio, en los 4 informes que ha dado el Consejo Nacional Electoral, Narcia Fura tiene 90 de promedio por urna. Eso quiere decir que puede llegar a más o menos 716,000 votos. Puede llegar al final. Yanni Rosenthal tiene 46 de promedio por urna, que lo ha mantenido. Eso quiere decir que puede llegar a 366,160 votos generales, ya cuando salga. Y Luis Zelaya puede llegar, según la tendencia, a 230,340. Y Xiomara puede llegar a 490,520. Repito, esos son datos de acuerdo a los informes que ha dado el Consejo Nacional Electoral del 17, 18, 19 y 20 de marzo. Para mí, esa es una buena asistencia de personas que llegaron el día de las elecciones en las condiciones de bioseguridad muy difíciles que vive el país.
Sí, es decir que esa tendencia cree que no baje, a pesar que hay pues 1.192 actas, recordemos nosotros que son 23.880, ¿no? Claro, entonces fíjese que, por ejemplo, ¿de quién son esas actas? Hay que ver de cada partido. Por ejemplo, si fueran del Partido Nacional, habría que bajar 90.000 votos. Si fueran del otro, de acuerdo al promedio que hay. En el otro cuadro, mire, en la proyección electoral por partido político. Partido Nacional tiene 670.200 votos, 206 votos hasta ahorita, escrutados. Partido Liberal 401.704, Partido Libre 260.931. ¿Sobre qué número de urnas? Al Partido Nacional hasta ayer le habían escrutado 4.564, Partido Liberal 3.964 y Partido Libre 3.061. ¿Cuántos votos por urna tiene cada partido? Partido Nacional tiene 146 votos por urna, Partido Liberal tiene 101 y Partido Libre tiene 85. ¿Cuál es la proyección? Que el Partido Nacional va a sacar más o menos 1.160.000 votos, Partido Liberal unos 803.000 y Partido Libre unos 676.000. Eso es de acuerdo a proyecciones estadísticas según un promedio. Nosotros los que estudiamos sociología nos enseñaron que cuando un fenómeno se repite 3 veces, estamos en presencia de una ley. Nosotros ya vimos 4 informes del Consejo Nacional de Elecciones y ahí se mantiene un promedio que no ha variado mucho en cada uno de los candidatos. Bueno, Rafael Jerez, a lo largo del programa se ha hablado sobre qué deben hacer las autoridades del Consejo Nacional Electoral para transparentar. Aún no todo está perdido, sí, según nos decía don Julio Navarro, nos decía también don Pedro Barquero. Algunos van a pedir voto por voto, otros van a pedir que sea el Ministerio Público que interceda y que se subsanen todas las actas que estén pues arrojando irregularidades. Ustedes como jóvenes, ¿qué es lo que están pidiendo hoy por hoy? ¿Cómo califican este proceso electoral primario? Bueno, son muchos factores. Creo que lo primero, y ahí repito las palabras de don Julio Navarro, es que sí fue positiva la participación ciudadana en el contexto en el que estamos. Por una parte, una emergencia sanitaria, pero hay un contexto político que, según los estudios de diferentes centros de investigación, la desconfianza en las instituciones, en los partidos políticos era alta. Entonces, la participación ciudadana es algo positivo. Como segundo punto, recalcar que para poder tratar de recuperar y reconstruir un poco la confianza en la institución como tal, sí se tienen que resolver las dudas en las actas y todas esas inconsistencias. Y lo bueno es que la ley da esas salidas legales, primero, para poder revisar las actas que tienen inconsistencias, pero también en caso de que exista inconformidad, que puedan acudir los precandidatos y precandidatas al Tribunal de Justicia Electoral, que es un actor que no podemos soslayar y que quizás no ha estado en el debate, pero es relevante, porque el Tribunal de Justicia incluso tiene la potestad de ordenar el recuento de votos también. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Si se logran resolver esas dudas en esta etapa de elecciones primarias, entonces se puede recobrar un poco la confianza, pero la historia no tendría que terminar ahí. ¿Por qué? La ley da hasta el 14 de abril para declarar elecciones. Esto quiere decir que podemos estar incluso unas 2 semanas más con este tema de elecciones primarias, pero la convocatoria de elecciones generales es en los últimos días del mes de mayo. Entonces, para resolver estas cosas y que no ocurran en las elecciones generales, gran parte de lo que se tiene que hacer tiene que hacerse entre ahora, abril y mayo. Y a lo que me refiero es la nueva ley electoral y la nueva ley procesal electoral. Y ahí entra responsabilidad no del Consejo, sino del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque la nueva ley electoral, aunque ya hay un avance en los artículos que se han discutido, pero no se ha terminado. Y gran parte de los obstáculos están en la integración de las mesas. Si se resuelve ese obstáculo, tiene que avanzar con la ley procesal electoral.
¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque el cronograma electoral se construye con base a la ley. Si se convoca elecciones generales con un cronograma armado con base a la ley que todavía está vigente, podemos llegar a tener problemas porque la ley procesal electoral se compagina con la nueva ley electoral. Y entonces eso ya genera un poco más de certeza electoral, que es lo que los expertos en la materia exigen para que tengamos procesos electorales transparentes y justos. Entonces, todo el tema del censo, el sistema de transmisión de resultados preliminares, todos esos temas se desprenden de la ley porque son fechas que están ahí. Entonces, eso es lo que nosotros exigimos. Primero, resolvamos las dudas que están pendientes en el proceso primario, pero también no olvidemos que muchas de las cosas que se tienen que hacer para evitar una crisis política en noviembre se tienen que hacer y tienen que hacerle a los partidos políticos entre abril y mayo, y ahí vamos a estar nosotros para exigir, pero también para acompañar, porque una vez que se convoca elecciones, ya la responsabilidad vuelve a manos del Consejo Nacional Electoral y por el contexto también en manos del Registro Nacional de las Personas, porque todas las inconsistencias de la base de datos del censo tienen que resolverlas entre las dos instituciones coordinadas. Bueno, es entonces para que no se den estas viejas mañas que se han dado en las mesas, ¿es la nueva ley electoral la solución a nuestros problemas, don Julio? No, la nueva ley electoral no es garantía de que vayan a haber procesos electorales transparentes. Ya nos dimos cuenta que la suciedad que se da en el proceso electoral es en el conteo de votos en la urna, donde entran los que tienen más dinero a influir sobre los representantes. A mí me parece que a este momento hay que romper el viejo paradigma de que los partidos políticos van a manejar la urna. A mí me parece que deberíamos de llegar a lo siguiente. En Honduras hay 20 universidades. De esas 20 universidades hay que sacar 30,000 estudiantes que hayan cursado el 60% de la carrera y que como parte de su trabajo educativo, social o profesional bien reglamentado, un trabajo educativo cívico ciudadano, esos 30,000 estudiantes deben de ser los que deben manejar los escrutinios en las urnas electorales. Ellos deben de ser responsables con nombre, firma, y que cualquier irregularidad que se cometa en una urna atribuible a quienes representan a esa urna debe tener consecuencias en el trámite de graduación del estudiante. Así creo que nosotros garantizaríamos que la juventud de Honduras se comprometa a limpiar toda esta suciedad que hemos venido acumulando nosotros en el manoseo de los procesos electorales y hemos abusado de la voluntad de la gente humilde que va a votar por un partido en particular que siente simpatía. Yo repito, de las 20 universidades que hay en Honduras, seleccionemos 30,000 estudiantes que han cursado más del 60% de su carrera y esos, como parte de su trabajo educativo, profesional o social, recomendarles asignarlos, que van a ser los representantes a las urnas electorales y que ellos deben dar cuenta de la transparencia y la legitimidad de los resultados electorales. Con eso apostamos a la juventud. Ciudadanizar las mesas prácticamente con juventud. Lamentablemente, don Julio. Sería ya no poner partidarios. No está contemplado en la nueva ley electoral lo que usted hoy está pidiendo. Ahí se ha manejado la palabra ciudadanización, pero no es la palabra correcta, porque todos somos ciudadanos. No, pero igual no lo permitieron. Sí, o sea, ciudadanos no partidarios, que no representen un partido en particular, sino que representen la academia, garantizando la expresión científica del ciudadano al momento de ir a ejercer el sufragio. Despolitizar las mesas, que sea parte de la nueva ley electoral, Rafael Jerez. Bueno, yo me sumo a la propuesta de don Julio Navarro, pero creo que él también, como muy conocedor de la cultura política hondureña, sabe que los partidos no lo van a permitir. Quizás ese es el ideal al que tenemos que caminar y yo me sumo porque la propuesta me parece muy bien y muy relevante. Pero los partidos es muy difícil que quieran soltar el control de las mesas. Incluso si vemos la propuesta que incluyeron en la nueva ley electoral,
reducen la representación de los partidos a 5 partidos, donde están los 3 mayoritarios y 2 elegidos de forma aleatoria. Y ahí vemos que también hay muchos que se oponen, así como muchos se oponen al diseño actual. Y de acuerdo, realmente el fraude o si existe fraude en las generales, en gran medida se da en las mesas. Y eso nosotros lo vimos, las inconsistencias en la tarea de observadores que tuvimos. Por ejemplo, en la mesa en la que yo estuve como observador, había un cuadernillo de votación y votaban personas que no estaban en el cuadernillo de votación y se apuntaban en una hoja en blanco en un documento que se llama listado de incidencias. Entonces, todo esto pasa en las mesas, pero tenemos que avanzar hacia niveles como los que él menciona, donde no solamente se trata que los partidos cedan, sino que los ciudadanos podamos formar parte de esa cultura política que en gran medida ahora no la tenemos. Sí tenemos que avanzar hacia eso y concuerdo con él que es la juventud la llamada a hacerlo. Yo le puedo decir, nosotros vamos a estar como observadores en las generales y aspiramos a tener un número mucho más grande que el que tuvimos en las primarias. Todos los que fueron observadores fueron jóvenes y la voluntad de hacerlo porque querían realmente velar por la transparencia del proceso. Yo no dudo que hayan jóvenes que quieran estar en las mesas, pero ahora mismo que eso suceda está en manos de los partidos y es muy difícil que vayan a soltar el control de las mesas después de lo que vimos ahora en las primarias, porque hay intereses partidarios que están por sobre la integridad del proceso y eso es una realidad. Bueno, ya para finalizar, su mensaje final, don Julio Navarro. Yo creo que a este momento de nada nos sirve anotar todas las deficiencias que hemos tenido, atribuibles a unos o atribuibles a otros. Lo que necesitamos a este momento es que el Consejo Nacional de Elecciones, en colaboración con los partidos políticos, busque resolver estos problemas y salir, antes de que llegue Semana Santa, quiénes son los candidatos a diputados, alcaldes o presidenciables de cada uno de los partidos, para darles certidumbre. Y el Congreso Nacional, el señor presidente del Congreso, que le dio tantas largas a la aprobación de una ley, asuma su responsabilidad, señor, y antes de Semana Santa apruebe la nueva ley electoral, porque usted se ha fijado que los cálculos que hizo de buscar nuevas coyunturas para aprobar la ley no le dieron resultado. Entonces, hoy levante su perfil aprobando una nueva ley electoral que le dé transparencia, legitimidad y certidumbre al próximo proceso electoral. Rafael Jerez. Bueno, el mensaje al Consejo Nacional Electoral es que recobre el control del proceso, que resuelva las dudas, que declare ganadores legítimos, al Congreso Nacional que asuma su responsabilidad, tanto el presidente del Congreso como las bancadas, y a la ciudadanía que sigamos presionando y estemos atentos. Yo entiendo que hay muchos ciudadanos que están decepcionados por lo que ha pasado, pero ese en realidad de ser un motivo para alejarnos de la política, tiene que ser un motivo para estar presentes, meternos en el proceso y exigir que las cosas se hagan bien desde el inicio del proceso electoral general con su convocatoria. Nuestro deber no solo es ir a votar, es presionar porque las cosas se hagan bien y yo sé que los jóvenes ese es el objetivo que tienen y para eso vamos a estar trabajando. Muchas gracias, Jackie, y nuevamente un saludo a don Julio Navarro y a toda su teleaudiencia. Bueno, en conclusiones de nuestros invitados, el paso a seguir es subsanar las actas que están con irregularidades, pedirle al Ministerio Público que comience ya a intervenir y tratar de que el Consejo Nacional Electoral le dé respuesta a todos los partidos políticos y los movimientos que presenten irregularidades e inclusive hacer el conteo del voto por voto. Muchísimas gracias a Rafael Jerez, asesor legal de la ASJ, y también muchas gracias a don Julio Navarro, analista político, por haber estado con nosotros. Buenas noches.